llegado un momento que es muy especial, donde Cristo Jesús te quiere sanar y también libertar. Es tiempo de amor, es tiempo de paz, y a mi Dios escuchar que hoy te dice que descanses en Él, porque es tiempo de refrigerio, es tiempo de refrigerio, es tiempo de refrigerio. Buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí en su programa Tiempo de Refrigerio, como cada martes a las 8:30 por Sportvisión. Quien les habla, Carla Sánchez, para llevarles más que un programa, un momento de refrigerio espiritual para toda la familia. Y en esta noche tengo el honor de hacerme acompañar de mi querida hermana en Cristo, Grismeli Pérez, que tenía un tiempecito que no nos acompañaba aquí en Tiempo de Refrigerio. Vamos a estar permitiendo que ella les salude a cada uno de ustedes. Así es, Carla, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que están ahí en la audiencia, contenta en el Señor de estar aquí compartiendo en este día con ustedes, que esperamos que este programa sea de mucha bendición y la palabra que aquí se dé sea de grata edificación para todos los que están ahí en la sintonía. Les recordamos que este espacio llega a ustedes gracias al Concilio de Iglesias Evangélicas Fuente de Vida, que preside la reverenda Pura Michelle, quien hoy estará compartiendo con nosotros, Carla, y también agradecemos de manera especial al hermano César Florentino, quien es un canal de bendición para este espacio. Así que para aprovechar bien el tiempo en estos momentos vamos a dar paso a un video musical que esperamos que sea de bendición para ustedes.
Seguimos aquí con el contenido de su programa Tiempo de Refrigerio. Ahí estuvieron disfrutando de un video musical a cargo de Marco Sweet. Así que yo espero que haya sido de edificación ese video que dice Yo te busco. Y como lo prometido es deuda, ya está por acá nuestra invitada de hoy. Ella es la pastora Pura Michelle. Vamos a estar pues permitiendo que ella les salude a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo en este programa con los que siempre nos sintonizan y también compartiendo con cada una de ustedes, Grismeldi, Carla. Me gozo de estar aquí con ustedes. De verdad, para nosotros también es más que un honor y un privilegio tenerla aquí. Y yo voy a dejar que sea usted misma quien nos diga cuál es el tema de su exhortación en esta noche, para que la gente se vaya poniendo cómodo ahí en casa. Pues te digo, Carla, que el tema es caminar. Como compartí el domingo en la iglesia, yo les decía a los hermanos que tuve que ir al médico a hacerme un examen general, ya, que usted sabe, cuando uno está entrando en edad, tiene que ir cuidándose un poquito más. Entonces fui a la Plaza de la Salud, me hice un examen y también estuve unos días en Nueva York hace poco y también visité el médico allá y también me hice un examen médico general. Y en una cosa coincidieron los médicos. Sí. Y es que tengo que caminar. Okay, bueno. Que hay que caminar. Y ese es el tema de esta noche, caminar. Bueno, pues vamos a dejar a la pastora Pura Michelle con este tema, caminar. Así que atentos. Así es. Mire, verdaderamente que en lo físico debemos de caminar. Yo estoy preparándome ya para empezar, aunque ya lo he hecho varias veces, he empezado y después lo he dejado, pero es muy importante uno caminar para su salud física. Y leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, el Señor me ministró que también en lo espiritual hay que caminar. Hay que caminar y leyendo, mire, tenemos que caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios. En Deuteronomio, capítulo 5, verso 33 nos dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Para nosotros tener largos días, en lo físico tenemos que caminar, pero también en lo espiritual tenemos que caminar. Tenemos que caminar en los mandamientos del Señor. El Salmos capítulo 1, verso 1 también nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que tenemos que no andar en consejos de malos, sino andar en los mandamientos del Señor. Y los que conocemos un poco de la Biblia sabemos que en el libro de Éxodos, capítulo 20, nos habla de los 10 mandamientos. Y no solamente ahí, sino que también Jesucristo en el Nuevo Testamento nos habla de 2 mandamientos, que está en el libro de Marcos, capítulo 22, verso 37, que nos dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es Jesús hablando. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que Jesucristo en el Nuevo Testamento lo hizo un poco más fácil. Dios en el Antiguo Testamento nos dio los 10 mandamientos. Y ahora Jesucristo en el Nuevo Testamento nos da 2 mandamientos. Así que tenemos que caminar en los mandamientos de Dios. Y no solamente eso, también nos dice que debemos de andar por las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6, verso 16 nos dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Tenemos, hermanos, que la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, las epístolas
y las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis nos enseña el buen camino, nos enseña la senda antigua, y así es que debemos de caminar, llevándonos de las escrituras. También nos dice andar en sus enseñanzas. Isaías capítulo 2 verso 3 nos dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Dios nos está mandando a caminar. Alabado sea el Señor. A la casa de Dios vamos a adorar, a orar y aprender de su palabra, sus enseñanzas, recibir las enseñanzas de Dios para así poder caminar por sus caminos. Dios nos manda a caminar, pero a caminar en sus caminos. Alabado sea el Señor. También nos dice la palabra que debemos de andar rectamente. Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Las personas rectas no se desvían, son correctas, viven por el libro, como decimos muchos, y nuestro libro es la Biblia. Nos sigue diciendo Dios, andar en vida nueva. Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. No a vida moderna, sino a vida nueva. Cuando estamos en Cristo, ya las cosas viejas pasaron, ahora estamos en vida nueva. Vivimos para Cristo. Así que tenemos que tener eso pendiente. La senda antigua en vida nueva. Alabado sea el Señor. También nos dice la palabra de Dios, andar conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también nos dice en Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esa es la clave al éxito, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. La clave al éxito es andar conforme al Espíritu. La carne lo que quiere es dormir, gozarse, entretenerse. No quiere saber de las cosas de Dios. Pero somos alma, carne y espíritu. Y al Espíritu también le debemos de dar importancia. Tenemos que andar en el Espíritu, nos dicen las Santas Escrituras. Nos sigue diciendo el Señor, andar honestamente. Romanos capítulo 13, verso 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos, amado que nos oye, que nos ve, tenemos que ser honestos, pagar las deudas, ser honesto, no hablar mentira, ser honesto, no robar. Tenemos, hermanos, que andar honestamente, nos dice la palabra. También nos dice la palabra en la Biblia, andar por fe. 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:1 nos dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es, mi queridos hermanos, confianza en Dios y sus promesas. Confianza
que tenemos la victoria y que tenemos vida eterna. Aunque no parezca que tengamos victoria, pero por fe sí la tenemos. Nos sigue diciendo la palabra que debemos de andar en amor. Efesios capítulo 5 verso 2 nos dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros los cristianos estamos obligados a amar. Y yo les confieso, mis amados, que algunas veces la gente se es difícil amar. Hay personas que son difíciles de amar, pero es un mandado de Dios, está en la palabra. Dios nos manda amar. Y todos sabemos que que Dios es amor. Y si Dios, Cristo, está en nuestro corazón, nosotros debemos de amar, porque tenemos el amor en nuestros corazones. Nos sigue diciendo la Santa Escritura, andar como es digno del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar como es digno del que dio su vida por nosotros, agradecido de Dios, y no solamente agradecido, sino obediente a su palabra. Debemos también de andar, nos manda Dios a andar en luz. Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nos dice también el verso 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nosotros algunas veces los cristianos, cuando andamos o llegamos a un lugar, nos rechazan. ¿Por qué nos rechazan? Porque somos luz. Y la luz lo que hace es que trae y revela la maldad, revela el pecado, revela las malicias. Así que si usted es rechazado porque está buscando de Dios, porque eres cristiano y le gustan las cosas de Dios y busca de Dios, si lo rechazan por eso, gócese, porque usted está con Dios, el creador del mundo. Aleluya. Mire, y finalmente, con esto termino, debemos andar en vestiduras blancas. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos dice, en el capítulo 3, verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis, en la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y cuando dice sin manchas, quiere decir sin pecado. Cuando dice vestidura blanca, quiere decir en pureza de corazón, andar pegaditos a Dios y sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Dicen de un señor que estaba buscando un chofer y estaba entrevistando varios choferes. Y por último le quedaron 3 que eran elegibles. Entonces le hizo una pregunta a cada uno de ellos. Y la pregunta fue, primero se la hizo al chofer número 1. Si estamos en una carretera y estamos ahí en un precipicio, cerquita ahí de un precipicio, ¿cuál es la distancia que tú vas a manejar mi carro lejos de ese precipicio? Y dijo el chofer número 1, pero yo creo que 24 pulgadas, como a 2 pies. Luego le pregunta al segundo chofer, ¿y tú, si tú me estás manejando el carro y cerca de un precipicio, ¿cómo a qué distancia tú vas a manejar del precipicio? Y el segundo dice, bueno, yo creo que 3 pies. Luego le pregunta al tercer chofer,
¿y tú qué me dices? ¿Cuál es la distancia? Y dice el tercer chofer, dice, bueno, mire, yo voy a manejar lo más lejos posible de ese precipicio. Y ese fue el que eligió para que sea su chofer. Mire, nosotros, hermanos, cuando caminamos, cuando andamos con Dios, debemos de, cuando vivimos en estos santos caminos del Señor, tenemos que estar lo más lejos posible del pecado, lo más lejos posible de la maldad, lo más lejos posible de las malicias que hay, de las cosas mundanas, de la inmundicia, lo más lejos posible. Y eso nos enseña esa ilustración. En otra palabra, ya para concluir, andemos como Jesús anduvo, por las aldeas enseñando y predicando, en los hogares enseñando y predicando, por todos los caminos, cuando estemos andando, caminando por nuestra salud física y también caminando en el espíritu, predicando y enseñando las palabras. Mire, vamos a andar de acuerdo a sus mandamientos, vamos a andar por las sendas antiguas, vamos a andar en sus enseñanzas, vamos a andar rectamente, vamos a andar en vida nueva, vamos a andar conforme al Espíritu, vamos a andar honestamente, esto nos enseña la palabra, vamos a andar por fe, vamos a andar en amor, vamos a andar como es digno del Señor, vamos a andar en luz y vamos a andar en vestiduras blancas, en pureza, sin pecado. Que Dios le bendiga. Amén. Alabado Amén, Dios. amén. De verdad que ánimo todos a caminar, sobre todo a caminar conforme a la palabra, conforme al Creador, conforme lo establecido desde el principio, ¿verdad, Grismeldis? Así es, excelente palabra, que el Señor bendiga de manera especial a nuestra pastora. Y como ella lo dijo, un llamado tanto a cuidar el cuerpo, a caminar, si usted lo necesita, camine, pero preocúpese también por su vida espiritual, camine con Dios. Es tiempo que usted revise si su caminar, Dios va junto a usted. Reflexione en esto, si no es así, empiece a caminar con Dios. Así cuando nosotros vamos a empezar esa rutina física, como que lo pensamos mucho, sí, es bueno que también pensemos en esa parte espiritual. Pero aunque tú lo estés pensando mucho, aunque tengas batalla, es bueno que te pares, que tomes la decisión firme y empieces a caminar con Dios. Y si hay alguien que lo está haciendo, pero está sintiendo muchas luchas, que siga para adelante, que Dios está con él y lo va a ayudar a llegar hasta el final. Así es, Ismael. Eso pasa mucho cuando uno inicia el gimnasio, cuando uno se propone cualquier meta en ese sentido. O sea, es muy... Una vez ya estando allí en el gimnasio, que tú ves quizás que está todo el mundo ya como tú quisieras estar, tú sueles desanimarte, pero ahí es cuando verdaderamente tienes que cobrar fuerza y decir, no, yo si ellos pueden, yo también lo puedo lograr, claro, en el nombre de Jesús. Así mismo en los caminos del Señor y en querer agradar a Dios, te va a costar. Vas a ver muchos que quizá tienen más tiempo y dices, bueno, eso es porque fulano o fulana, pero tú también puedes hacerlo. Así es, como dice el segmento, y sobre todo que todas las decisiones que tomamos tienen resultado en la vida. Así como cuando usted decide ejercitar el cuerpo y luego ve los resultados físicos, así también cuando decidimos andar con el Señor vamos a ver resultados. Y uno de ellos es que vamos a andar en luz, no vamos a andar a tienta, no vamos a tomar decisiones sin saber si son buenas o malas. El Señor mismo nos guiará con su Espíritu Santo a toda verdad. Así que no hay nada que perder en andar con el Señor, solamente hay beneficios. Así es, Grismeldi, y de verdad como que el tiempo aquí se va como bien rápido, ¿no, pastora? Sí. Si ustedes tienen algún saludito que dar a su gente que le está viendo, porque yo tengo los míos. Yo tengo un saludo muy especial a mi familia, que siempre me ve allá desde San José de Ocoa, mi querida madre, que está siempre en sintonía con este programa Tiempo de Refrigerio, Bernarda Brache, un saludo para ella. Así también a mis compañeros de trabajo, a Yael de los Santos, también a Cristal, a María Eugenia, que están ahí. Me dijeron, mira, no me voy a perder ese programa, y yo sé que están ahí bien pegaditos a este programa. No sé ustedes cuáles serán sus saludos, pero ya yo cumplí. Bueno, yo quiero también saludar primeramente a todos los hermanos de la iglesia que yo sé que están sintonizando también del programa, y también quiero saludar a mi hija Grace Marie y a mis nietos Lía, Marie, y también a William Ernesto, que los quiero mucho y para adelante con el Señor.
Amén, pues me toca a mí. Yo saludo de manera especial a toda mi familia, a todos los que han podido estar en sintonía con este espacio y sobre todo también un saludo especial a aquellas personas que se han encontrado hoy con el programa y han recibido esa palabra que sabemos que ha de ser de bendición para sus vidas. Bueno, señores. Y Carla también. Hay que recordar algo, ¿verdad? Sí, recordarle a todos los que están en la sintonía que estamos ubicados en el Cacique, aquí en el Distrito Nacional, que también tenemos culto los domingos. Hay 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 11 también tenemos servicio, los sábados a las 7 de la noche, los lunes hay cultos de oración, los miércoles también hay estudio bíblico. Estamos en la Manuel Espinal, en el sector El Cacique. También tenemos nuestras oficinas abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el teléfono 809-533-7922. Cualquier inquietud en la que le podamos ayudar nos puede contactar. Sí, yo tengo un anuncio también, es que esta semana los jóvenes de la Iglesia Evangélica Fuente de Vida inician su campaña juvenil, su semana juvenil bajo el tema Tiempo de Restauración, así que los esperamos por allá. Sin más, pues le acompañó Carla Sánchez en este tiempo de refrigerio, Grismelis Pérez y la pastora Pura Michelle. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios le bendiga. Ha llegado un momento que es muy especial, donde Cristo Jesús te quiere sanar y también libertar. Es tiempo de amor, es tiempo de paz, y a mi Dios escuchar que hoy te dice que descanses en Él, porque es tiempo